Emociona verte y saber que vamos a disfrutar y a aprender juntos. Antes de empezar, queremos contarte que vamos a atesorar los momentos que viviremos juntos a través de fotografías y videos. Al estar aquí, consideramos que estás de acuerdo con que podamos utilizar las imágenes en que aparezcas tú en los diferentes medios y plataformas de Confama. Si prefieres no participar en nuestras fotos o grabaciones, no dudes en acercarte a nuestro equipo. Queremos que tu experiencia sea la mejor. Confama, Vigilado Supersubsidio. Buenas tardes para todas y para todos, bienvenidos y gracias por estar con nosotros en este Festival de Filosofía, el segundo día, la segunda edición. Nos hace muy felices ver los auditorios llenos, verlos a ustedes llegar tan juiciosos a hacer las filas y acompañarnos acá. Desde que soñamos este festival, soñábamos un festival para hacernos preguntas, más que respuestas, sino que de aquí salgan con más preguntas. Entonces, si vienen a encontrar respuestas, este no es el lugar, pero si vienen a salir con más preguntas, pues aquí estamos donde tienen que estar. Este es una franja que denominamos un contrapunteo filosófico, es medio debate y lo que queremos es tener posiciones opuestas o posiciones de personas que normalmente no están en las mismas ramas de estudio del saber o del conocimiento, y este contrapunteo se llama el placer, cuestión de ligereza o densidad. Nuestros invitados son Julián Fuchs y Alejandra Arcila, y modera Margarita Izaza. Julián es escritor, traductor y crítico literario, es autor de varias novelas y libros de cuentos y ensayos, entre ellos La Resistencia, novela ganadora de los premios Jabuti, Océanos, José Saramago y Ana Segers. Es doctor en teoría literaria por la Universidad de Sao Paulo y columnista del portal UOL. Alejandra es escritora y profesora universitaria, doctora en humanidades, magíster en hermenéutica literaria y comunicadora en lenguajes audiovisuales, autora del libro Mujeres de úteros vacíos, relatos cortos de Planeta y de formas de abrazar objetos de Tragaluz. Sus textos han sido también publicados en revistas culturales y antologías literarias. Y Margarita es periodista, correctora de estilo y docente universitaria, autora de crónicas y textos narrativos que han sido publicados en diversos medios de comunicación de Colombia, Argentina y Guatemala y han sido incluidos en libros como Memoria, 12 historias que nos ha dejado la guerra, Vidas sin coca y Diálogos de ausencia. Es profesora de la Universidad de Antioquia y editora en hacemosmemoria.org. En 2023 publicó con Arbitraria Editorial su primer libro de relatos, Contra Desvelos. A todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que al terminar la charla debemos salir por la parte de arriba y esperamos que disfruten. Gracias. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Estoy contenta de estar acá con dos compañeros cuya conversación espero me produzca algo de placer, sea un placer denso, un placer ligero, pero placer al fin y al cabo. Y bueno, con esa introducción y con el letrero de la charla que ustedes vinieron a escuchar hoy, de este contrapunteo, quisiera comenzar. Les voy a preguntar a Alejandra y a Julián si el placer para ustedes es una cuestión de ligereza o de densidad. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí en el Festival de Filosofía de Confama y celebro que existan estos espacios para que estos temas se discutan no solo entre filósofos o entre estudiosos de la literatura, sino que cualquier persona que tenga esa cualidad de la curiosidad pueda acercarse a pensar en estos 3 días este tema. Yo creo con Montaigne que podría crear argumentos para respaldar esa relación placer-ligereza y placer-densidad. Dice que uno puede crear argumentos para una posición y pensar argumentos para la otra, para la que no ha considerado, no ha gozado de un esfuerzo mayor de meditación. Pero prefiero, en este caso, irme por el concepto de la ligereza y asociarlo en el siguiente sentido. Creo que lo ligero tiene que ver, si lo asociamos al ocio y al placer,
con aquello que no tiene que ver con la ostentación ni con esas cosas o con actividades que se enmarcan en la línea del tiempo lineal o del tiempo productivo. Por eso prefiero elegir ese concepto de ligereza para, claro, asociarlo al ocio, que sería justamente ese tiempo que está por fuera de esa línea del tiempo productivo y que puede derivar, claro, en actividades que asociamos a lo placentero o al goce. Y quiero dar un ejemplo de a qué me refiero con esa relación con la ligereza. Los tiempos de ocio favorecen que uno llegue a un libro, a una obra de arte, a una película, por el gusto de hacerlo, no porque tiene la obligación de hacerlo, porque está asociado a su trabajo, entre otras cosas. Y en esos momentos de encuentro con esos objetos artísticos, eso también favorece unos momentos de valoración o de interpretación. Y yo creo que hay ligereza cuando ese ejercicio interpretativo sale del marco de la obligación profesional o académica. Entonces, mi valoración prioriza otras cosas, es decir, no prioriza el juicio, por ejemplo, decir que algo es bueno o es malo, una obra que leo o que veo es buena o es mala, sino que construyo esa valoración con unas aspiraciones literarias y artísticas, casi como si quisiera imitar también lo que el texto literario que estoy leyendo tiene entre sus cualidades. Y en esa medida, esa valoración que hago se desmarca de la obligación que tendría, por ejemplo, un crítico al responder a su lectura de un libro con una crítica que tendría que ser una crítica profesional o académica en la que su juicio o su posición es quizá lo más importante. Ese es mi ejemplo. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Es un placer estar acá hablando sobre el placer. En una mesa más que me desafía a decir algo que no haya dicho antes y que no venga a decir mañana, y que justamente porque estamos en estado de contrapunteo me parece que invita a decir nuevas cosas. En estado de contrapunteo vos tomaste posición por la ligereza y eso me obliga a tomar una posición por la densidad. Y no está tan mal, me parece que tiene su sentido. Y mientras venía y pensaba en este asunto, me acordaba del libro de Ítalo Calvino, 6 propuestas para el próximo milenio, en que la primera propuesta que trae Calvino es la levedad, ¿no? Para los libros del futuro, porque escribe 15 años antes del nuevo milenio, propone que tendríamos que estar comprometidos con la levedad o con la ligereza. Y me acuerdo que incluso antes de leer el libro, a los 20 años de edad tal vez, ya sentía un tipo de antipatía por esa noción, como si fuéramos obligados a ser livianos necesariamente. Y livianos en ese sentido podría ser superficiales o podría ser vacíos, sin densidad justamente, ¿no? Para alguien que se quiere un escritor parece una opción, una mala opción, abdicar de la profundidad, abdicar totalmente del peso, abdicar de la gravedad, de la seriedad y de todo eso que está como asociado por una secuencia de sentidos a la idea de densidad. Después, cuando vamos a leer lo que dice Calvino, empieza justamente con la resalva de que está escribiendo a favor de la levedad, pero podría optar por el peso, ¿no? Para él, como quedaría igual, siente alguna simpatía por la levedad, pero el peso también puede ser defendido en un ensayo y como una propuesta literaria. Después va haciendo un contraste. ¿Por qué opta, a fin de cuentas, por la levedad? Es porque
sintió en su vida desde muy joven el imperativo categórico de dar cuenta de su tiempo, de escribir la historia en forma literaria, pero la historia es demasiado pesada y entraba en contraste con su voluntad de ser leve, de ser ágil, de ser espirituoso en lo que escribía. Entonces, para él se creó un problema. ¿Cómo hago para dar cuenta de un mundo muy pesado con un lenguaje que deseo liviano, ligero? Y ahora pienso, si el mundo que vemos a nuestro alrededor es un mundo así tan pesado. Ya sé que hay mucho peso en el mundo, que vivimos un tiempo de pesadumbre incluso. Pero también es un mundo que está demasiado comprometido con distracciones, pasatiempos demasiado livianos, ¿no? Un mundo que deja de mirarse con la profundidad que alguna vez utilizó para conocerse. Un mundo que muchas veces tiene una forma de desistencia de la profundidad e incluso del sentido, y que se consume en placeres que son a veces banales, frívolos. Entonces, en ese sentido, si el mundo cambió, si ya no tenemos el mismo peso en el mundo de afuera, tal vez lo que nos interese en materia de arte, de literatura o incluso de placer, sea un tipo de densidad que ya nos escapa en el cotidiano. Bueno, mi labor es devolvernos a la ligereza de la conversación. Con una pregunta muy directa sobre la experiencia personal. ¿Qué les causa placer a cada uno de ustedes? ¿Qué es eso ligero que te causa placer? Alejandra, ¿qué es eso denso? O digamos de ese otro tipo de levedad que te causa placer. Antes quiero hacer una pequeña nota en relación con lo que nos acaba de decir Julián, que también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que yo he dicho y creo que también se encuentra en algún punto con lo que ha planteado Julián, porque no lo advertí, pero yo pienso esa ligereza en relación con la profundidad. Es decir, es ligereza en la medida en que hay una desatención a ciertas obligaciones o compromisos, y eso puede derivar en ejercicios de profundización asociados, y vuelvo a Montaigne, a la contemplación, a la meditación, a la valoración o la interpretación, y en esa medida uno podía asociar lo ligero a lo profundo también, o actividades profundas. A mí me da placer, y aquí quiero hacer también una distinción, a mí lo que más me gusta hacer en la vida es leer y escribir y ver películas, pero hace rato estoy muy desjuiciada con las películas. Pero lo que más me gusta hacer es leer y escribir. Ahora, mi trabajo también es leer y escribir, ¿cierto? Yo soy profesora universitaria, entonces todo el tiempo, y lo que me gusta, o decidí ser profesora porque yo quería ser siempre una estudiante, y un profe es primero un estudiante, tiene que estar leyendo y escribiendo. Entonces hay momentos en los que esa lectura y escritura tienen que ver con el ocio, pero otros momentos en que, pese a que es lo que más me gusta hacer, soy consciente de que esa lectura y escritura tiene que ver con el trabajo. Entonces, me gusta mucho mi trabajo, sí, pero eso no es tiempo de ocio, ¿cierto? Lo hemos conversado, o lo he escuchado también en estos 2 días. Por ejemplo, desde a principios del año pasado, antes empecé a escribir un librito motivada por la preparación de unas exposiciones artísticas que estábamos organizando en Medellín. Yo era asistente de investigación y esas obras que iba viendo fueron motivando unos textos, y la escritura de esos textos aparecían en momentos de ocio, nadie me estaba pidiendo que lo terminara, quizá un amigo al que le había dicho que los estaba escribiendo y me decía muéstrame, pero no hay presión por fechas de entrega, ni contratos, ni nada por el estilo.
Y escribiendo eso con ese gusto apareció una convocatoria de las convocatorias que se hacen en la ciudad y yo mandé los textos que había escrito y esos textos ganaron esa convocatoria. A mí me gusta mucho escribir, pero justo cuando me la gané entendí que esa escritura que correspondía al tiempo del ocio había pasado a una escritura que respondía a un contrato en el que hay una fecha en la que yo tengo que entregar el libro y que hay otros compromisos, formatos y otras cosas que yo tengo que hacer asociados a ese proceso de creación. Entonces, eso es lo que más me gusta y está asociado al placer, pero entiendo que esa misma actividad está en los dos lados. Aparte de eso, y eso sí no se me ha cruzado nunca con la línea del tiempo productivo, a mí me gusta la carpintería y empecé a estudiar joyería hace poco y hasta ahora eso sí no ha demandado ninguna obligación que lo saque del placer o del ocio. Bueno, podría ser un testimonio parecido, ¿no? De cómo la escritura al principio es un placer y se decide por esa función porque nos gusta, porque nos toma, porque tiene sentido, pero con el tiempo se va haciendo demasiado profesional y cambia el aspecto de placer que produce, ¿no? Siento que por eso mucho más en mi vida sentí el placer de haber escrito que el placer de escribir, ¿no? Y varias veces veo en otros escritores y escritoras la misma sensación, que escribir no es propiamente un placer, que viene un poco cargado, demasiado cargado de peso, de densidad, y hay que alejarse un poco de ese peso para sentir el placer que ahí estaba, que existía desde antes, ¿no? Pero para mí siempre los placeres estuvieron asociados a encuentros con otras personas, como siempre me gustó mucho la soledad, estar solo para escribir es una fuente importante de felicidad, es lo que me equilibra, pero también cuando eso termina, lo que más quiero es encontrar a otras personas, ¿no? Estar en contacto con otros, con amigos, o en fiestas, o con mis hijas, o con mi compañera. Algo invita a estar con otros. Y siento que ahí encuentro un placer más verdadero, más denso, que los placeres que encuentro solo cuando no estoy trabajando, cuando no estoy escribiendo, leyendo. Porque esos placeres de aislamiento a veces son tan repetitivos y tan, en algún sentido, vacíos, que producen un falso placer. Es un placer momentáneo que se agota rápidamente y que se hace como monotonía o incluso algún tipo de sufrimiento por inutilidad, ¿no? No sé, algo se vacía cuando estamos entregues a esos placeres superficiales. Y siento que eso no pasa cuando estoy acompañado, ¿no? Que en grupo, en convivio, en convivencia, eso se hace más verdadero, más auténtico y el placer se puede aprovechar mucho más. Y siento también que buena parte de las veces ese placer no se parece tan concretamente al placer, ¿no? Dije fiesta y a veces es una fiesta, pero a veces no es una fiesta. A veces estar sentado una tarde y seriamente discutiendo cualquier cosa. Me gusta discutir las cosas seriamente, con el peso que tienen, ¿no? Y sé que hay un placer en eso. Creo que el placer de escribir también está ahí. Y la voluntad de escribir, la capacidad de escribir a veces está en concebir de una forma leve los dolores también, los sufrimientos también y el peso del mundo, ¿no? Hay como la capacidad de escuchar eso que tiene demasiada densidad y de tomarla como una fuente también de placer, en que las cosas no están tan separadas.
para mí se mezclan continuamente las cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, después de la forma más evidente de placer, que es el sexo, ¿no? Después del sexo, varias veces me veo tomado por unas ganas de hablar seriamente, gravemente de cualquier asunto, no sé por qué, pero Qué encuentro denso. en las posibles compañeras también esa voluntad, no es una cosa solo mía. Y creo que de ahí viene un tipo de encuentro y de conocimiento del otro que tal vez en los placeres más superficiales no se encuentran. Bueno, resulta que con esta palabra placer y sumándole pues ligereza y densidad, nos aparecen muchas palabras en ese juego. Nos aparece banalidad, frivolidad, profundidad, pesadumbre, hondura, disciplina, ocio, sentido, desgaste, desazón, dificultad, pesadumbre, acabaste de decir, efímero. Ah, soy pesada. Pesadumbre otra vez, efímero, placer de larga duración. Bueno, buscando como información para esta conversación, empecé a buscar quienes habían hablado del placer y primero mi búsqueda me llevó hacia la felicidad, hacia podcasts que mencionaban el placer como algo pues vinculado a, no sé, la serotonina, cosas mentales, dispositivos que pasan cuando uno no sabe que están ocurriendo dentro de uno, a la satisfacción de unas necesidades. Y luego en la búsqueda del placer aparece Epicuro, que por supuesto en mi ligereza no lo leí, escuché un podcast de filosofía que hablaba de las 30 máximas de Epicuro, y dentro de esas 30 máximas estaba un tetrafármaton, es decir, como 4 cosas que son 4 remedios para llegar al placer. Y dentro de esas cosas mencionaba que el dolor es reverso del placer y que el placer es serenidad. Es decir, en vez de aclararnos más o decidirnos por la ligereza o por la densidad, encontramos otro gran juego de palabras que nos pueden llevar a discutir si la ligereza es levedad, es banalidad, frivolidad, o es transparencia, simplicidad, y por el lado de la densidad, si esta es una profundidad o si es un caos ininteligible o si es algo que cuesta procesar y por lo tanto causa dolor, y como causa dolor entonces no causa placer. En fin, ¿qué juegos se les ocurren a ustedes que puedan un poco solucionarnos esa dualidad? Si es que vemos la ligereza y la densidad como lugares muy opuestos en la búsqueda del placer. Bueno, no sé si solucionarlo, yo creo que no. Además porque sí creo en ese vínculo entre esa ligereza y esa densidad a partir de la ligereza y la profundización. A mí se me ocurre otro juego de palabras que puede ser la obediencia y la desobediencia. Y también por preferencia me voy a concentrar en la desobediencia. Yo creo que si esa ligereza puede conducir a la profundización, hay que ejercitarse en desobedecer. No quiero, claro, promover una revolución en contra de las instituciones a las que estamos vinculados, pero hay casos en los que uno tiene que decidir a conciencia que hay cosas a las que no atiende porque va a priorizar su tiempo de ocio. Incluso creo que también hay que aprender a desobedecerse a uno mismo, a una misma. Estoy leyendo en este momento el libro de un amigo que es cronista, ensayista, Andrés Agudelo. El libro se llama, no puedo creer que se me acaba de ir el nombre en este momento, ahorita me acuerdo, es El Vértigo, la caída en el vértigo. Bueno, ahorita lo recordaré, me perdonarán, Andrés Delgado.
Y en ese libro él cuenta en primera persona, y claro, es un ejercicio literario, pero vale la pena aludir a eso, que alguien le recomienda leerse una novela de un autor que a él no le interesa, porque muchas veces también en los estudios literarios uno tiene como unas cosas que sí son literatura y otras que no, y bueno, ¿yo para qué voy a leer esas cosas? Y se dio el gusto, por lo que he visto, de leer una obra de un autor que quizá, según lo que le habían contado, era un autor para entretenerse, pero que no había un trabajo, digamos, en cuanto a esfuerzos literarios o artísticos que la persona que se lo recomendó consideraba valiosos. Pero esa lectura que él hizo desatendiendo o desobedeciendo sus propias preferencias, lo llevó a toda una aventura de escritura y de viaje y de ir a viajar y poner en relación esos lugares que estaba visitando con los que habían sido descritos además en esa otra obra literaria, y deriva entonces en algo que se asoció el placer con todos los dolores que trae también el proceso de escritura. Pero me parece un buen ejemplo de por qué funciona, no solo desobedecer a mandatos externos, sino que a veces uno también tiene que desobedecer a uno mismo. Quisiera agregar también que me parece, pues pretendo que busquemos eso, pero reconozco que es muy difícil, entre otras cosas porque los espacios que tenemos para la desobediencia son muy pocos. Pensaba, alguien decía en estos días, no, es que realmente sí tenemos tiempo y el problema quizás es otra cosa, y yo creo que no tenemos tanto tiempo, porque cuando no estamos trabajando, estamos autogestionando cosas, y eso me preocupa mucho, que ahora todo es autogestión. Entonces uno termina de trabajar y se va para la casa a hacer lo que antes alguien ocupaba un puesto de trabajo y se ocupaba de eso y recibía un sueldo por eso, y ahora yo tengo que hacerlo, ¿cierto? Buscar, no sé, una cantidad de información que me pidieron, llenar unos formatos, no sé, cosas de ese tipo, y que muchas veces seguramente les ha pasado que uno va a responder a una tarea que tiene que ver con esto, con la autogestión, y no, es que eso es muy fácil, hay que llenar unas cosas, firmar, pero si no sabe cómo, veas este video, que en este video le explicamos cómo hacerlo. Entonces uno se tiene que ir a ver el video de 10 minutos, luego ir a llenar las cosas que tiene que llenar, y entonces el tiempo libre está también en todas esas actividades, que es o aprovechar el tiempo, entonces tengo que adelantar trabajo, o autogestiono cosas, y entonces cuánto me queda para el tiempo de ocio, que es donde la creatividad puede desplegarse. Entonces es muy difícil, pero bueno, como es difícil, por eso prefiero elegir la palabra desobediencia. Hay que elegir desobedecer para poder encontrar esos momentos. Bueno, me gusta mucho esa idea, que hayas traído al debate la cuestión de obedecer y desobedecer. Y con ella voy a tratar de seguir en el contrapunto, ¿no? De defender la densidad. Porque creo que sí tiene sentido lo que decís de que debemos desobedecer ese imperativo constante de productividad y de seriedad en nuestra vida, de trabajo justamente, pero también hay una otra cosa que está muy presente en la cultura, más allá del trabajo, en la cultura de manera general, que es la necesidad de ser livianos, ¿no? De ser humorados, ¿no? De tener un tipo de superficialidad de pensamiento que nos permita siempre seguir con tranquilidad, sin tener contacto con ningún tipo de dolor más profundo o de pensamiento más serio. Eso que me parece que falta. Entonces hay que desobedecer esa exigencia de la cultura de no hablar seriamente sobre nada, porque me parece que eso está presente muchas veces, ¿no? Tenemos que relajar, olvidar, reír como esa manera como fuente exclusiva del placer,
¿no? Y si pensamos lo que estamos haciendo acá en este momento, estamos discutiendo seriamente el placer y el ocio continuamente en diversas mesas, una tras de la otra. No estamos acá en búsqueda de un placer simple, sencillo. Estamos acá atrás de otra cosa, de un sentido que nos dará placer en el futuro, tal vez, si esto sale bien y si algún pensamiento nuevo nos acomete a cada uno de los presentes acá. Entonces creo que esa idea que vino de Epicuro, ¿no? Ese contraste absoluto entre lo que sería el placer y lo que sería el dolor, en una formulación tuya, la idea de que donde hay dolor no hay placer, está prohibido, imposibilitado el placer, esa idea creo que ya fue abolida de nuestra cultura, ¿no? De las maneras más obvias, como los placeres masoquistas que vienen con dolor, pero no solo así, también por esa noción de que tenemos conciencia, a pesar de que no todo el tiempo, no siempre, pero esa idea de la seriedad, del peso, de un compromiso con la palabra, el conocimiento, otra cosa que no me da placer inmediato, en eso voy a encontrar un placer futuro. O sea, creo que sí tenemos esa complejidad de pensamiento, esa percepción de que los placeres no son simplemente los fáciles, sensibles, inmediatos, que vienen de otra parte también, que hay otro placer y que a veces es más compensador. Sí, siempre resulta más complejo todo de lo que podemos ponerlo en simples palabras, porque a veces el placer no es simplemente la satisfacción o no es el distraerse del dolor o el distraerse de la necesidad, sino que lleva a otras implicaciones, incluso de más largo plazo, de lo que puede ser el placer como un acto sensorial, o como un proceso mental, o como una historia larga, digamos. Bueno, frente a esto quisiera un poco preguntarles, aunque puede que ya hayan dado visos de ello, ¿qué es o quién es lo denso y lo ligero? Es decir, la ligereza y la densidad ¿están en quien busca el placer o están en lo que produce el placer, en el objeto que es, en el objeto pues o la circunstancia que genera ese placer? Bueno, antes quería decir algo en relación con lo que plantea Julián. Yo creo que, claro, esos momentos de placer, insisto, por ejemplo, asociados a la meditación, no necesariamente van a derivar en algo placentero. Es decir, un ejercicio meditativo, que es un movimiento hacia adentro, o sea, el pensarse a uno mismo puede conducir a angustia y a una crisis también, de alguna manera. Entonces, por eso creo que son peligrosas esas separaciones tan marcadas entre una cosa u otra. Yo creo que hay un movimiento o un tránsito de un concepto a otro, dependiendo también de las actividades que uno esté desarrollando en sus tiempos de ocio y de los objetos con los que tenga relación. Ahí uno descubre que no es tan fácil decir esto es ligero o es denso, sino que hay ahí un tránsito. Pienso también en que el deseo, por ejemplo, de conocimiento deriva en acciones exigentes, ¿cierto? Conocer exige cierta disciplina en el conocimiento y puede que haya momentos en que no sea tan placentero estar relacionándose pues con algunos autores o estudiando algunas cosas, ¿cierto? El estudio demanda, tiene sus exigencias, por supuesto. Se me olvidó la pregunta. Ah, no, ya. Si está en el sujeto o en el objeto, esa ligereza o esa densidad.
yo creo que está en la relación con ese objeto, es decir, el vínculo entre ese sujeto y esa cosa. Lo pienso, lo voy a pensar, voy a poner el ejemplo a partir del arte, que se me viene a la mente un fragmento del libro de La ligereza del escritor colombiano Juan Cárdenas, que asocia ese concepto de lo ligero a un tipo de arte que no pretende, o en la que el artista no pretende dar muestras de sus habilidades, ¿cierto? O exhibir sus habilidades, sino que prioriza otras cosas. Y lo que no le gusta de eso, y ahí lo asocia a la ligereza, es que muchas veces vamos a nuestra relación con el objeto artístico pretende que lo que muestre sea que quien lo pintó es muy bueno para pintar. Y en esa medida valoramos el arte desde la evidenciación de esa capacidad del artista. Y lo que plantea, por eso, no sé, nos puede atraer tanto el hiperrealismo, ¿cierto? Un artista es capaz de copiar esto como si fuera una foto. Y él dice, bueno, quizá lo más importante no es cómo demuestra esa habilidad en la obra, sino cómo logra transformar emociones, pensamientos, es decir, un contenido, digamos, intelectual o emocional a una forma, ¿cierto? Cómo eso deriva en ese objeto artístico. Y en esa medida lo asocia así a la ligereza. Ya se me olvidó lo que estaba respondiendo. Que si está más en el sujeto. Bueno, entonces creo que está en la relación con ese objeto. Lo que pasa es que lo estaba pensando también desde cómo llega y cómo se hace relacionamiento, en este caso con la obra artística, ¿cierto? De quien pretende valorar esa habilidad de quien lo hace y de quien favorece otro tipo de acercamiento, y es buscar cómo ese contenido quizá intelectual va a una forma artística. Yo no sé si sí te respondí, porque yo estaba pensando muchas cosas mientras respondía a eso, pero por ahí va la cosa. Creo que esa fue la pregunta más simple y me gusta que así sea. Afortunadamente llegamos a algo que puede ser un poco más claro del resto que decíamos. Para mí está muy evidentemente el placer es algo que solo se puede atribuir al sujeto que lo busca, que lo persigue, y no al objeto en sí, a la cosa, a la actividad. ¿La ligereza o la densidad? ¿En dónde está la ligereza o la densidad? No el placer, sino en la búsqueda del placer. ¿Qué es lo ligero y qué es lo denso? ¿Soy yo que busco el placer o es este objeto que puede ser denso o ligero? Bueno, no sé, pero ya no es tan simple. Pero si puedo seguir antes con el razonamiento, me parece que lo que se hace un poco más compleja en esa relación es justamente que no se encuentra el placer, obviamente, en ese objeto en que imaginamos que vamos a encontrar el placer, ¿no? Entonces, la búsqueda es algo tan importante en el ejercicio del placer, que a veces el placer precede al acontecimiento del placer de una manera muy flagrante, ¿no? Estamos yendo en dirección a algo que supuestamente nos dará ese placer, y el placer es más fuerte ahora que en el momento en que lo alcanzamos, ¿no? O incluso después del placer, que podría venir un sentimiento de realización o de plenitud o de saciedad, y ya sabemos que los elementos de alegría, felicidad que muchas veces asociamos al placer no están tan presentes en ese momento posterior, ¿no? Cuando ya no tenemos un deseo que nos llevará al placer, viene muchas veces un tipo de vacío o de angustia
que no nos permite más sentir aquella plenitud que imaginábamos. O sea que es más feliz el sujeto que va hacia el placer que el sujeto que vive el placer en su momento inmediato, ¿no? Entonces, me parece eso una cuestión a ser pensada en estos términos que propones. Está mucho más en la búsqueda de placer, y así el placer puede ser cualquier placer, denso o liviano, ¿no? Puede ser cualquier cosa desde que tengamos esas ganas, esa voluntad y ese movimiento hacia el placer. Se me ocurren unas cosas muy tontas. Bueno, no, estaba pensando en que para mí, en la apreciación, por ejemplo, de la literatura, de un cuento, de una novela, de una obra, como que siento que el placer llega cuando se me deshace la densidad, cuando la densidad de la obra empieza a transparentar, digamos, un sentimiento, una idea, una claridad con respecto a algo que no estaba antes. Quisiera preguntarles por las fuentes del placer que pueden estar en este caso, pues que hemos hablado de la literatura y del arte. ¿Cómo ven ahí esta misma relación placer, ligereza, densidad, pesadumbre? Otra vez por ahí. Bueno, yo estoy mirando el reloj, entonces voy a ser muy breve. Ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, y porque quiero anotar una cosa de lo que decía Julián también, y es cómo ese placer está asociado entonces al deseo y a la expectativa, y que incluso se cruza, y me parece muy interesante cuando los distintos campos empiezan a abrazarse. Ayer, quienes hayan escuchado al neurocientífico que estuvo acá, él hacía alusión a la dopamina como eso que se activa no cuando estamos haciendo lo que considerábamos placentero, sino cuando se piensa en que eso va a lograrse. Él ponía el ejemplo de querer comerse un pan. Esa dopamina se activa antes del momento de tener el pan, es imaginar que me voy a comer ese pan lo que activa la dopamina. Entonces creo que tiene que ver también con el deseo y con la expectativa. Y en relación con ese placer y el encuentro con una obra artística o literaria, claro, está el placer de leer y el placer de estar en un espacio en el que puedo encontrar objetos artísticos, pero creo que es importante precisar que ese vínculo puede favorecer también otras cosas y otro tipo de emociones. Por ejemplo, no necesariamente porque me guste leer el encuentro con una obra es siempre placentero, puede derivar y en una obra que me guste mucho, en rabia, ¿cierto? En tristeza, en desagrado, en asco, porque justamente todas esas cosas las favorece un texto literario o pues desde sus estímulos, no sé, estímulos retóricos y un objeto artístico también. Entonces es solo para precisar que no solo favorece ese tipo de relación asociada al placer, sino que hay otro tipo de relaciones que uno puede tener con esas obras artísticas y esos objetos literarios. Sí, estoy plenamente de acuerdo con esa idea y me parece que todo tipo de arte responde a esa búsqueda un poco más plural y más compleja que la búsqueda del placer simplemente. Me acuerdo de una discusión si la gastronomía podría ser una forma de arte, que me parece una discusión importante y por qué no, pero un pensamiento era, bueno, si será mucho más forma de arte si en algún momento pensamos un tipo de gastronomía que no te ofrezca simplemente placer, que te pueda perturbar, que te pueda causar
rabia o otro tipo de sentimiento, de afecto. Pero ya me alejo de la cuestión. Me parece que acá la lectura como un placer, la literatura como un placer, trae algunos pensamientos previos que tenemos que discernir, ¿no? Porque a veces se tiene una idea del buen placer de la lectura que estaría en instruirse, aprender, ganar conocimiento, ¿no? Y aparece esa idea ya muy antigua de prescindir del acto de la lectura y del momento de la lectura en nombre de un placer más completo y absoluto, que es de absorber inmediatamente un conocimiento, con el dedo, por ejemplo, tocar un libro y de repente el libro entero está dentro de mí. Esa sería la lectura ideal para algunas personas. Y para mí es totalmente lo contrario de la lectura ideal, porque el placer de leer no está en entender ese libro, en adquirir ese conocimiento y esas informaciones, y sí mucho más en perderse de ese libro, en leer mal, en no comprender, en alejarse de un pensamiento de ese autor y acercarme de mi propio pensamiento, ¿no? Entonces, pensar me parece casi siempre distorsionar el pensamiento de otro hasta que sea mi propio pensamiento. Y ese me parece el placer más contundente de la lectura, justamente. Poder no leer bien. Y en ese sentido, estos libros un poco opacos, demasiado densos, demasiado serios, difíciles, te pueden proporcionar un placer a veces mayor. Porque leo, no entiendo bien, pero algo entiendo, y de repente ese algo que entiendo parcialmente se convierte en un pensamiento nuevo y propio, con el cual puedo hacer algo o no. Ya se cumplió el deber y el placer de la lectura en ese momento. Bueno, hemos estado conversando sobre estas texturas del placer, de las densidades y ligerezas que habitan los placeres y que nos habitan en esa búsqueda a nosotros como humanos. Nos queda tiempo para una pregunta del público, una sola. Por allí ganaron de mano. ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo acá escribí una cosita como conclusión y se las voy a decir rápido. La densidad es pasado, el placer es presente, la ligereza es el futuro. El placer es personal y no solo es humano porque es universal. Es sano a los límites del exceso y es muy relativo porque hay distintos tipos de placer. El más básico y esencial depende 100% de la fisiología porque está creado para que sobrevivan las especies. Es un estado de sobrevivencia y en relación al tiempo y al espacio se vuelve algo estético y sensorial. Para algunos, asesinar es placentero, cazar, hacer daño, y ahí entra el trauma neurológico y la cultura como canalizador. Captativo, como canalizador y captativo, y el espacio asociativo, como están diciendo, al ocio. Cabe notar que nunca vamos a tener tanto ocio en los próximos años. Cuando las máquinas estén haciendo todo por nosotros y vamos a tener tanto placer disponible que nos vamos a suicidar. Bueno, como fue una conclusión y no una pregunta, queda tiempo para una pregunta más. Muchas gracias. Buenas tardes. Cortica, me gustaría que disertaran algo que me ha venido corriendo la mente desde que empezaron, y es una frase que se ha vuelto como frase de cajón, como un eslogan en redes sociales, en televisión, y se refiere a lo que nos están vendiendo, que la vida se compone de pequeños placeres y no entendemos que el verdadero placer es la vida misma. Pequeños placeres, satisfacciones, placeres reales. Me parece bien postulada esa cuestión, porque de hecho creo que tiene sentido. Hay como una
tranquilidad y una ausencia de ambición y algo como una bondad en la idea de que la vida está en los pequeños placeres, ¿no? No es una mala idea por sí misma, esa noción de que no tenemos que buscar algo tan grandioso, tan grandilocuente, tan ambicioso para encontrar algún tipo de felicidad. Pero me parece bien esa otra idea que traes de que el placer estaría en la vida en sí misma, que no necesita tener ese otro tipo de ambición, pero para escapar un poco de esa noción de felicidad acumulativa, ¿no? En que tenemos que construir a cada día una felicidad hecha de un coeficiente de placer que vamos montando hora a hora hasta que estemos listos para dormir, ¿no? Como si necesitáramos un placer a cada momento para estar tranquilos, ¿sí? Y no es algo que tenga ese sentido. Creo que se hizo demasiado vertiginoso ese movimiento en nuestro tiempo, esa búsqueda de pequeños placeres, y por eso me parece bien que nos alejemos un poco y pensemos el placer general de una vida, ¿sí? Quiero decir algo muy, muy pequeño en relación, creo que Julián ha respondido bien a esta pregunta en relación al comentario anterior. Yo no temo a que, bueno, no sé si decir temer, si las máquinas hacen todo por nosotros, ya no vamos a tener nada que hacer y nos vamos a aburrir. Yo creo que ya nos dimos cuenta que mientras las herramientas más rápido nos hacen las cosas, más cosas tenemos nosotros por hacer. Porque lo que se presume es que entonces tenemos más tiempo, ¿cierto? Si esta inteligencia artificial me escribe el texto, entonces usted en el trabajo ya no le van a dar una semana para hacer ese texto, sino que en una semana usted tiene que escribir muchos más. Entonces yo creo que a medida que aparecen esas soluciones, nuestro trabajo también aumenta, encontraremos otras formas de seguir trabajando. Tampoco tengo mucho miedo de las máquinas y de la inteligencia artificial, porque creo que lo que nos interesa en arte o en literatura o en discusiones de este tipo es sobre todo lo humano, ¿no? Que no es justamente del universo de las ideas. Una máquina quizás respondería mucho mejor a estas cuestiones que nosotros dos, pero lo que les interesa a ustedes, creo yo, es saber dónde fallamos, dónde decimos cosas problemáticas, cuestionables, de otra naturaleza que no de la claridad absoluta de pensamiento. Y es eso lo que nos interesa en el arte también. No queremos obras perfectas, discursos perfectos. La novela perfecta quizás ya existió, alguien ya la escribió y poca gente la leyó, porque no es lo que nos interesa en arte. Nos interesa la falla, el problema, la incomodidad. Y en todo caso, la constancia del placer seguramente también le resta placer al mismo placer. El bombardeo constante de estímulos, de los pequeños placeres reemplazados constantemente, como el niño que se aburre de usar la tablet, termina por llevarnos a búsqueda de nuevos placeres, que se agotó el tiempo, coincidió, crean, o nos lleva a la búsqueda de nuevos placeres o nos lleva a reconocer placeres donde no sabíamos que estaban. No mencionamos en esta conversación, por ejemplo, los elementales placeres del canto de los pájaros, de la contemplación, ¿cierto? Y están ahí todo el tiempo tras. Bueno, se nos agotó el tiempo, los invitamos a la siguiente conversación, que de hecho tiene una sorpresa relacionada con las máquinas. Muchas gracias por su asistencia.